¿Cuántos vinieron esta noche por una palabra de Dios? Quiero que digan en voz alto conmigo, fuerte: Besor no es el final. No es el hermano Besón. Se lo voy a repetir otra vez. Diga conmigo: Besor no es el final. Durante un famoso maratón, un corredor estaba a punto de rendirse. Kilómetro 35, habían calambres. Kilómetro 38, había una visión borrosa. Kilómetro 40, las piernas ya estaban temblorosas. La multitud comenzó a gritarle al corredor, pero él no escuchaba la voz de las personas, solo en su mente una frase: no puedo más. Así que en un punto ligeramente su cuerpo ya no respondió. No cayó por falta de deseo, cayó porque ya no habían fuerzas en su cuerpo. Así que los paramédicos se acercaron, pero él insistió en ponerse de pie, no para ganar. Él sabía que ya no podía, sino para poder terminar la carrera. Dicen que cuando este hombre cruzó la meta, no ganó una medalla, ganó algo más grande: la certeza de que la carrera no se acaba cuando las fuerzas se van, sino cuando la voluntad no se rinde. Así que cuando le preguntaron a este hombre qué fue lo que hizo que dentro de él hubiese esa capacidad de seguir, él respondió: realmente no fue mi cuerpo, no fueron mis fuerzas, porque mi cuerpo se rindió, pero había algo dentro de mí que se negó a aceptar que ese punto era el final. Y así como la historia de este corredor, así el tema hoy es: Besor es un punto donde tus fuerzas dicen hasta aquí, pero es allí donde el Espíritu de Dios te dice: este no es tu final. Sé que apenas nos estamos introduciendo para poder comprender este principio, este concepto escritural. Besor no es el final. Lo primero que quiero compartir de la palabra es la actitud de David y sus hombres frente a las dificultades. Todos los que estamos aquí hemos pasado tormentas y dificultades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted de los que ha pasado por dificultades, levánteme su mano derecha. Si usted ha pasado por dificultades y terremotos, levánteme la mano izquierda. Si usted ha pasado por dificultades, terremotos, problemas, levante los pies. Es más, yo no sé si yo fuese a GPT y colocara tormentas y me sale su nombre, pero muchos de los que estamos aquí hemos pasado por problemas, por tormentas, por terremotos, pero bendito sea el nombre del Señor, que hasta el día de hoy podemos decir: Ebenecer, el Señor me ha sostenido. ¿Cuántos dicen amén a eso? El tema no es si enfrentamos dificultades, sino cuál es la actitud que tenemos cuando pasamos las adversidades, porque todos hemos pasado o pasaremos adversidades fuertes donde tendremos que acudir a esa actitud que se fundamenta en la palabra de Dios. Y hoy quiero mostrarle un ejemplo en el primer libro de Samuel, el capítulo 30, el versículo 1. ¿Cuántos han venido por una palabra de Dios esta noche? Entonces capture la palabra esta noche, porque algo el Señor te va a hablar, algo el Señor me va a hablar. Primera de Samuel, el capítulo 30, el versículo 1 al 2, dice así la palabra: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negueb y Siclac, y habían destruido Siclac y habían quemado hasta reducir las cenizas, y se habían llevado a las mujeres y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David llega 3 días después de estar en tierras filisteas, también huyendo de Saúl, cuando él llega a Siclac, hay una experiencia traumática
hay una experiencia pavorosa, una situación y una adversidad que ningún hombre quisiera enfrentar. Cuando él llega a su ciudad, está quemada Ziklag, es decir, toda la ciudad está quemada, está saqueada. Se llevaron las mujeres de muchos hombres. Aquí se nos puntualiza que se habían llevado a dos esposas que tenía David en este caso. Así que no es una situación fácil. Versículo 3: y cuando David y sus hombres vieron las ruinas, se dieron cuenta que lo que había sucedido a sus familias, y lloraron hasta no más, y lloraron hasta no poder más. Hay momentos en la vida que, por más fuertes y guerreros seamos, nos llevan a llorar hasta el cansancio. Hay problemas, dificultades, tormentas que hacen que nuestra vida emocional sea quebrada o quebrantada. Y estos hombres lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Las dos esposas de David, Ahinoam y Jezreel, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que habían sido capturados. Así que estos hombres lloraron y lloraron. Pero yo hoy vengo a darte una palabra de parte de Dios a alguien que necesita fuerzas en una dificultad que estás atravesando. Sientes que toda la fuerza se te ha ido y que lo único que hay es lloro para ti, pero te vengo a decir: has venido esta noche por una palabra de Dios, y Dios te va a fortalecer en medio de tu dificultad. Así que estos hombres lloraron hasta no poder. Pero luego dice el versículo 6: David ahora se encontraba en peligro, porque hasta sus hombres, sus guerreros, estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos y a sus hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Si usted mira el pasaje, termina diciendo: pero David encontró fuerzas en su Dios. David encontró fuerzas en Dios. Los que lo rodeaban ahora quieren destruirlo. No solo David está pasando por un problema, una tormenta, sino que dentro de la tormenta entra en otro problema. Pierde su familia, pierde sus enseres, pierde el orden dentro de Ziklag. Pero no solo ha perdido el orden, sino que los que lo rodean, los que están para ayudarlo, ahora lo quieren matar. Es que hay personas que estarán contigo mientras tengan victorias a tu lado. Muchos te van a aplaudir, pero en el momento difícil van a querer matarte. Hay gente que te va a acompañar cuando todo está muy bien, pero como pastor oro en esta noche para que el Señor ponga a tu lado personas fieles que te amen por lo que tú eres para ellos, y no solo las victorias que tú les entregas. Así que el Señor había permitido una dificultad para con David. Unos enemigos los habían atacado, y sé que de pronto alguien ha pasado victorias, y mientras tiene victorias, la gente te acompaña y te rodea. El libro de Proverbios dice que el hombre rico está rodeado de muchos amigos. Pero es en los momentos difíciles donde tú sabes quién es el que te acompaña y el que no. Tú sabes en las victorias quiénes están en el bus, pero tú también sabes en los problemas quiénes son los que se bajan del bus. Y eso es lo que le había pasado a David. Mientras tenía victoria, los hombres lo festejaban, pero ahora que tenían una dificultad, querían matarlo. Así que lo número uno que quiero que veamos es cómo fue la actitud de los hombres que estaban rodeando a David. Número uno, unos amargados, y culparon a David de la desgracia que estaban enfrentando. Dice la escritura en el verso 6: David ahora se encontraba en peligro, porque todos sus hombres estaban resentidos por haber perdido a sus hijos y a hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Las circunstancias adversas producen decaimiento y drenan nuestra fuerza.
A veces hemos estado en puntos de la existencia donde no sentimos que seamos capaces de vencer. A veces nos sentimos que no vamos a poder continuar. O esa frase dentro de las iglesias que se hace común: estoy a punto de tirar la toalla. O hemos estado en momentos donde mejor queremos morirnos o no estar. Pero podemos vivir situaciones difíciles, pero yo creo que cuando el Espíritu Santo vuelve a nuestras vidas y el Espíritu Santo hace que nuestros ojos estén fijos en su presencia, entonces el débil va a tener una fuerza como la de 1000. Por eso la palabra del Señor dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si tú este momento te has sentido sin fuerzas porque has pasado batallas, porque has pasado tormentas, porque has pasado dificultades, esta palabra viene para ti en esta noche. Tu final no es la circunstancia que estás enfrentando. Tu final no es la depresión que estás atravesando. Hay una sorpresa, hay una bendición de Dios que está a punto de encontrarte. Hay un milagro a punto de abrazarte. Alguien debiera decir amén a eso esta noche. Esos hombres eran amargados, echaban la culpa de las circunstancias a David. Estos hombres decían que la situación que estaban atravesando era culpa del liderazgo de su líder. Ahora, cuando yo miro el pasaje, encuentro la actitud de los amargados, de los que se montan en el bus cuando todo va bien, pero cuando vienen problemas, los que se bajan del bus. Pero cuando voy y miro a este líder que se queda solo, que no tiene quien lo acompañe, no tiene en este momento escrituralmente, no se nos muestra que haya un consejero cercano diciéndole: yo estoy contigo, todo va a estar bien. Qué buenas esas personas que en los momentos de dificultades son ese brazo para nosotros y ese bordón en el momento de la necesidad emocional. Pero en esta ocasión no tenía a nadie. Y yo sé que hay alguien aquí en esta noche que está pasando por una dificultad y se ha sentido tan solo o tan sola, que por eso el Señor te dice: este no es tu final. Si usted mira el pasaje, dice: pero David se fortaleció en el Señor. Y es que en las adversidades, en las tormentas, nuestro mayor lugar refugio es la presencia de Dios. Dice el verso 6: pero David encontró sus fuerzas en su Señor. Si has estado pensando encontrar fuerzas en un amor lejano o en un amor cercano, yo te quiero decir que ahí no están las fuerzas. Si tú estás tratando de buscar las fuerzas en el alcohol o en el vicio, ahí no están tus fuerzas. Si estás tratando de buscar las fuerzas en cualquier otro fundamento, ese es el lugar equivocado. Pero David encontró las fuerzas en el Señor. El múltiple problema que estaba enfrentando David ahora era un gran desafío. Ahora, la expresión que encontramos en el pasaje, se fortaleció, en hebreo suele aparecer traducida como la palabra Hazak, J-A-Z-A-Q, Hazak. Su significado básico es fortalecerse, hacerse fuerte, cobrar ánimo, afirmarse, resistir, ser valiente. Es una palabra muy rica en la escritura. Aparece 290 veces en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia dice que alguien se fortaleció, está hablando de una persona que busca su fuerza no en su propia capacidad, sino en la fuerza de Dios. No es una fuerza física, es una impartición divina. Por eso el Señor te trajo aquí en esta noche, y tú sabes a quién el Espíritu le está hablando, seas hombre o sea mujer. El Señor te dice: yo te traje para fortalecerte, porque en tus fuerzas no vas a ser capaz, pero yo te he traído para decirte que yo hoy imprimo fuerza sobre tu vida. Alguien dígame amén a eso esta noche. Fuerza que viene de Dios. Diga conmigo: mi fuerza viene de Dios. Renovar el ánimo interior indica un acto deliberado de levantar el corazón cuando todo parece perdido.
¿Con quién podía conversar David? ¿A quién podía buscar fortaleza, consejo, sabiduría? Y yo sé que muchas veces has estado y he estado en situaciones que no encontramos quien puede ser la fuerza o la voz que nos levante. Pero en ese momento el Señor te dice: vas a tener una renovación y un ánimo interno cuando ya todo parece que está perdido. Esa es la palabra que habla de fortaleza. El concepto también es afirmarse para una tarea o para una batalla. También se usa cuando Dios capacita para enfrentar a los enemigos o a los desafíos que nosotros tenemos. En la palabra también cerrar, sujetar, hacerse firme, como alguien que aprieta un nudo o afirma una puerta. Así que cuando yo leo la palabra que David se fortaleció, me está señalando que David no esperó que la situación cambiara. Lo que cambió fue su espíritu. Antes de que cambie en tu entorno, lo primero que tiene que cambiar es nuestro interior. Queremos que nuestro exterior cambie, pero lo que el Señor está pidiendo es: cambia la actitud y cambia el interno para que el externo sea afectado por tu interior. Queremos que lo que está alrededor sea extraordinario, pero no queremos ser extraordinarios con nuestra actitud. Y el Señor está diciendo: cambia internamente. David se fortaleció cuando todo era un caos. David se fortaleció en Dios cuando se le llevaron a las mujeres. David se fortaleció internamente en medio de la dificultad. Eso te dice el Señor a ti en esta noche: eres mi guerrero, eres un valiente. El Señor te da fuerzas aun cuando todo el entorno parece destruido. Tu fortaleza interna será indestructible, te dice el Señor. Yo te hago como una muralla inquebrantable. Dele un aplauso al Señor esta noche. Amén. David se fortaleció. Fortaleza interior. No es programación neurolingüística. Le estoy hablando fortaleza en el que es nuestra fortaleza. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor te va a hacer que seas fuerte aun cuando todo por fuera esté destruido. Así que el cambio tiene que venir interno. David no lloró como una víctima. Yo sé que como varón, como hombre de carne y hueso, tuvo que haber soltado lágrimas. Dice que los valientes lloraron hasta que en la barriguita les dolió. Pero este hombre no solo lloró como una víctima, se aferró a la promesa. Si hoy estás pasando por una tormenta, por un quebranto, no seas mirándote a los ojos, mirándote al espejo como una víctima. No te mires solo como la víctima de la circunstancia, sino que el Señor te dice: aférrate a mi promesa, aférrate a mi promesa. Aun cuando todo esté destruido, aférrate a mi promesa. No se apoyó en sus emociones, él se apoyó en la palabra de Dios. David se fortaleció en Dios, fortaleció su ser interior. No tuvo con quién hablar. Y esta palabra es para alguien que está aquí sentado en esta noche. Esta palabra es para alguien que está en la internet. Y el Señor te está diciendo: busca la fortaleza en mi presencia. Yo te voy a dar una fuerza sobrehumana. Te voy a dar una fuerza extraordinaria. Te voy a dar una fuerza que hasta tú te vas a sorprender pasando por esa dificultad, porque se te va a cumplir la palabra de Isaías que dice: aunque pases por el fuego no te quemará, y si pasas por las aguas no te van a ahogar, porque yo estoy contigo. Y si estás pasando por el valle de la sombra de la muerte, no temerás más alguno, porque yo estaré contigo. Yo te voy a infundir aliento, yo te voy a infundir fortaleza y te voy a dar fuerzas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fortaleza. Lo otro que yo veo que hace David es que él se fortalece en el Señor. Pero lo número 2 es que David consultó a Dios sus decisiones. Cuando pasamos por tormentas, dificultades, el mejor lugar
de refugiarnos es la presencia de Dios. Cuando pasamos por angustias, nuestro mejor refugio es la presencia del Espíritu Santo. Y ha sido los momentos donde has derramado lágrimas, y cuando tú has dicho que ya no puedes más, es cuando el Señor te regala Mateo 11:28: vengan a mí los cansados, los cargados, que yo les daré descanso. A alguien el Señor le quiere quitar una carga muy grande de sus emociones. A alguien el Señor le quiere quitar como un bulto que ha estado cargando de culpa. A alguien Dios le quiere quitar un costal amarrado a las espaldas con el que no tienes por qué seguir caminando. Hoy el Señor te dice: fortalécete en mi presencia. Y número 2, consulta tus decisiones en mi presencia. ¿Qué hace David? Versículo 7. Entonces le dijo a Abiatar, el sacerdote. Entonces le dijo a Abiatar, David llama al sacerdote y le dice: traedme el efod. Así que Abiatar lo trajo. Había una manera de consulta en el antiguo pacto, el Urim y el Tumim, y Dios había permitido que fuese una manera de buscar la voluntad de Dios. Y él le dice al sacerdote: tráeme el efod. Yo quiero consultar al Señor esta situación que estoy enfrentando. Y mi pregunta es: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Debo ir detrás de estos ladrones? ¿Debo ir detrás de mis enemigos? ¿Será que los voy a atrapar o no los voy a atrapar? Pero yo veo en David un hombre parecido en sus decisiones a Moisés, porque Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Dicho de otra manera, David está diciendo: si Dios no me lo autoriza, yo no lo voy a hacer. Así que dime, sacerdote, ¿lo hago o no lo hago? ¿Salgo a la guerra o no salgo a la guerra? Así que el sacerdote, por inspiración e iluminación del Eterno, le dijo: David, sí, persíguelo y recupera todo lo que has perdido. El Señor a alguien le dice en esta noche: no solo te voy a fortalecer, no solo te voy a llenar de fuerza interna, no solo te voy a hacer pasar de esa tormenta de un punto A a un punto B, sino que vas a recuperar todo lo que perdiste. Vas a recuperar lo que el diablo te robó. Vas a recuperar el gozo, vas a recuperar la alegría. Yo no sé que tú hayas perdido, pero alguien vino por una palabra en esta noche, y la palabra es: vas a recuperar lo que te ha sido quitado. Yo de usted decía algo, gritaba amén. Dios mío. ¿Cuántos vinieron por una palabra de Dios? ¿Cuántos vinieron por una palabra de Dios? El Señor te dice: vas a recuperar lo que perdiste. Hoy el Señor te dice: vas a recuperar lo que perdiste. Si me acompaña el de la batería, te lo voy a repetir. Hoy el Señor te dice: vas a recuperar todo lo que el diablo te robó, todo lo que el diablo te quitó. El Señor te dice: vas a recuperar lo que perdiste. Alguien reciba esa palabra, alguien arrebate esa palabra. Vas a recuperar lo que perdiste. ¿Cuántos vinieron por una palabra de Dios? Haga conmigo así. Haga así. Diga: yo tomo esa palabra. Alguien ha perdido algo porque el diablo se lo ha quitado. Entonces el Señor te dice: vas a recuperar lo que perdiste en el nombre de Jesús. Hay un pasaje de la escritura que dice: si el diablo es sorprendido robándote, te será devuelto 7 veces. Antes de que termine este año, el Señor va a hacer que todo lo que el diablo te quiso quitar, te quiso robar, en tu familia, en tus emociones, en tus finanzas, en tus sueños, en tu alcance, lo voy a recuperar en el nombre de Jesús. Alguien debiera de creer esta palabra esta noche. Alguien debiera de creer esta palabra esta noche. ¿Y qué pasaría si el Señor te dice: vas a recuperar lo que perdiste? No es que vas a recuperar a esa mujer que te pegaba.
es que vas a recuperar a ese hombre que te maltrataba. Por el contrario, vas a recuperar aún más de lo que tú perdiste, porque el Señor es galardonador de aquellos que le buscan. Yo quiero detenerme en esta palabra para arrebatarla para mi vida. Voy a recuperar todo lo que me ha sido quitado. Volverá a mis manos, volverá a mi vida, en lo empresarial, en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual. Voy a recuperar lo que perdí. ¿Se ve la diferencia? Los hombres de David querían matarlo, pero David buscó su fortaleza en el Señor. Mientras otros a tu lado están llorando porque no avanzan, el avance está en la presencia de Dios. La vida y las circunstancias no se pueden leer en lo que otros están declarando, sino en lo que la palabra de Dios declara. Y Él te está diciendo: vas a recuperar todo lo que se te robó. Yo lloraba. David se puso en movimiento, número 1. Número 2, mantuvo el espíritu de guerra, mantuvo el espíritu de liderazgo. Usted sabe lo que es liderar gente que lo quiere matar a uno. Usted sabe lo que es liderar gente que no te ama. Usted sabe lo que es liderar una organización, una iglesia, una familia, una comunidad que te desprecia. Es un alto nivel de liderazgo, porque él tenía que llevar a estos guerreros a una victoria. Así que él se puso en movimiento de guerra y de liderazgo y no se dejó vencer del agotamiento. Sé que estás cansado, que estás cansada y que no lo quieres intentar más, pero da una milla extra. Busca la presencia de Dios y no te dejes vencer del agotamiento, no te dejes vencer del problema. El Señor va a levantarte si te levantas con una mirada diferente, con una mirada optimista, con una mirada de levante, de avanzar, con una mirada apreciativa, con una mirada que levanta la circunstancia, porque no es en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Somos unos cambiadores de circunstancias, somos unos provocadores de resultados, somos unos provocadores de que lo que no ha ocurrido en bendición va a ocurrir, porque conmigo camina el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores en su corazón y cree que Él está vivo, aplauda la gloria de Dios esta noche. ¡Aleluya! ¿Y por qué en esa iglesia hacen tanta bulla? ¿Cómo quedarse uno callado teniendo un Dios tan poderoso? Aquí lo que hay es poder. Y yo vine esta noche por una palabra. Yo vine por una palabra esta noche. Y hoy no me voy sin arrebatarla. Consulta a Dios. Se pone en movimiento. Mantiene el espíritu de guerra, de liderazgo. Y no se dejó vencer por el agotamiento. Tienes dos opciones: o te levantas o te levantas. Tienes una opción: levantarte, y la segunda es dejarte caer al suelo. Pero hoy yo vine como profeta de Dios para decirte: no tienes dos opciones, tienes sino una consigna del Espíritu: o te levantas o te levantas, o te levantas o te levantas, o sales de esa depresión, o sales de esa circunstancia, o sales de esa derrota, o sales de esa derrota. Satanás no tiene poder sobre tu vida. Satanás no tiene poder sobre tus emociones. La brujería, la hechicería no tiene poder sobre tu vida. Tenemos una opción: me levanto en el nombre del Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Rey de los ejércitos celestiales. Discúlpeme que esté tan emocionado, y discúlpeme por pedirle disculpas, porque no me quiero disculpar. Número 3. Diga conmigo: Besor no es mi final. Lo primero que le hablé fue de la actitud que tuvo los guerreros de David. Lo segundo que le hablé fue cuál tuvo la capacidad de motivación y de actitud de David, y fue que se fortaleció en el Señor.
se levantó a liderar en medio de esa dificultad. Tengo que hacer un paréntesis. Estás en un momento tan difícil. Esto es para alguien que te tienes que levantar. Tú eres el que tienes que provocar el movimiento. Y tú me dices: yo no tengo fuerzas. Y el Señor te dice: yo he visto tu aflicción, yo he visto cómo las fuerzas se te han ido. Pero bendito sea el Señor, que Él te dice en esta noche: no es en tu poder, no es en tu fuerza, es en mi espíritu, te dice el Señor. Pero levántate para que lo que está en tu alrededor sea cambiado, sea transformado. Tu espíritu, que ha sido lleno por el Espíritu de Dios, hará que esa situación sea renovada, sea transformada. De aquí antes de que termine este año, lo que estabas esperando en transformación, tendrás la transformación en el nombre de Jesús. De aquí antes de que se acabe el 2025, antes de que se termine diciembre, algo va a producirse en tu espíritu por esta palabra, que te vas a levantar y vas a hacer que lo que tiene que cambiar sea cambiado por la influencia del Espíritu de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos. Ya voy a terminar. Diga conmigo: Besor no es mi final. David llegó a Besor después de su peor día. Ese lugar se llamaba el Valle de Besor. Allá se llevó a todos los guerreros. La ciudad de Siclac había sido quemada. Sus esposas y su familia había sido secuestrada. Sus propios hombres lloraron hasta que les dolió la barriga y no tuvieron fuerza. Lo culparon y lo quisieron apedrear. Son los días en que uno se siente quebrado, días donde se pierde la fuerza, días donde pierdes todo en energía, todo el tiempo en lágrimas, en lamento, donde pierdes amigos, donde pierdes dirección. Pero por fin decides ir a recuperar todo lo que el diablo te robó, a través de esa oración, a través de ese ayuno, a través de esa intercesión. Y dice que cuando llegaron al Valle de Besor, 200 no quieren ir, van 600. Y de los 600, 200 dicen: no queremos seguir. Dice así el versículo 9: de modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. Besor no fue el final, ni para David ni para los 200 que se quedaron. Lo que estás viviendo no es tu final. Gracias por su entusiasmo, porque esta palabra a alguien le está pegando en el espíritu. Esta palabra a alguien le está tocando el alma. Esta palabra a alguien le está penetrando a lo más profundo de su ser. Ese final no fue ni para David, ni para los 400 que se fueron, ni siquiera para los 200 que se quedaron tras el Valle de Besor. Me llama la atención que cuando voy a estudiar el nombre Besor en el hebreo, encuentro que significa buenas noticias, lugar de refrescamiento, lugar de fortaleza y lugar de consuelo. También puede significar fluir suavemente, buen anuncio, lugar de refrigerio. Así que Besor representa un lugar donde Dios renueva a los cansados, donde Dios restaura a los que están agobiados, un lugar donde Dios te prepara para la victoria que todavía no se ve. Estos 200 hombres se quedaron por cansancio.
se quedaron por desánimo, se quedaron por heridas del pasado, se quedaron por miedos, por frustraciones, perdieron la esperanza y creían que no podían obtener la victoria. Y hoy el Señor te ha traído a un lugar de refrescamiento, a un lugar donde vienen nuevas fuerzas del Espíritu de Dios que se imprimen sobre tu vida. Y el Señor te dice: no te dejes dominar por el cansancio, no te dejes dominar por las heridas del pasado, no te dejes dominar por el miedo ni por el temor, no te dejes dominar por la frustración, no te dejes perder la esperanza, y cree que todavía hay una victoria grande que tengo para ti. Pasa el valle de Besor. Alguien dice amén en esta noche. Valle de Besor. Y ya le voy a explicar ahorita, va a entender por qué no fue ni el final para David, ni para los 200, ni para los 400. Lo número 4 es que David no perdió la confianza en medio de la angustia y se aferró a las promesas de Dios. Te lo voy a repetir. David no perdió la esperanza en la angustia y se aferró a las promesas de Dios. ¿Tienes temor? Yo también. ¿Has tenido miedo? Yo también. ¿Te has sentido que tu barco va sin dirección en algún momento? Yo también. Pero con temor y todo, creo que hay un Dios en el cielo todopotente y me aferro a sus promesas. Y aunque yo no entienda cómo será la victoria, yo creo que Él va delante de mí como poderoso gigante. Y David tenía miedo, y David estaba lleno de angustia, pero David quiso aferrarse a las promesas de Dios. Yo no sé por qué esta palabra esta noche, pero alguien vino por una palabra de Dios y te sientes agobiado, agobiada, y te sientes sin fuerzas, mujer, y te sientes sin dirección, hombre. Pero el Señor te dice: aún en ese estado de opresión, aférrate a mis promesas. Tienes una confianza en el Señor, que sus promesas son dignas de confianza. Tome esa palabra en el nombre de Jesús. Tome esa palabra. Aún en medio de la angustia, yo creo a las promesas de Dios. Así que David continuó la persecución con 400 hombres y se quedaron 200 rezagados. Es que Dios conoce tus pocas fuerzas y Dios conoce mis pocas fuerzas. Y por eso hoy te ha traído a este lugar, porque Él te quiere fortalecer. Ahí en el valle de Besor te quiere imprimir fuerzas. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 dice: yo conozco tus obras, y he aquí que he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Tomo esa palabra. Yo tomo esa palabra. He aquí que yo conozco tus obras y he puesto una puerta delante de ti que nadie en el hebreo, nadie en el griego, nadie en ningún idioma nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hoy yo te imprimo nuevas fuerzas. David, aún con las pocas fuerzas que tenía, esas fuerzas mermadas, decidió apegarse a las promesas y creer por la victoria. Y el Padre le entregó una puerta grande, amplia, espaciosa, de bendición que nadie le podía cerrar. Y vengo a profetizar que hay una puerta que se te ha abierto. Hay una puerta de bendición, hay una puerta de victoria para alguien que la estaba esperando. Victoria, victoria, se te abre esa puerta, se te abre esa puerta, se te abre esa puerta y nadie la puede
cerrar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? En Lucas 5:4 se nos dice, cuando él terminó de hablar con Simón, le dijo: ahora ve a aguas profundas y echa tus redes para pescar. Simón le respondió: hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, pero si tú me das esa palabra, echaré la red en esa palabra. Porque yo vine por una palabra de Dios. Porque una palabra de Dios puede cambiarlo todo. Una palabra que nace del corazón de Dios puede trastornar cualquier circunstancia. Y Simón le dijo: yo he estado trabajando mucho, yo he estado intentando en mis fuerzas, pero no he pescado nada, no he tenido resultados, no he tenido ninguna capacidad de avance. Pero si tú me estás diciendo que eche otra vez la red, yo la voy a volver a lanzar. En tu palabra yo voy a confiar. Tomo esa palabra en el nombre de Jesús. Habacuc 3:19 dice: el Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies ligereza como los de una gacela y me hace caminar en las alturas. Yo te voy a repetir esta palabra: el Señor omnipotente es mi fuerza y a mis pies le da ligereza como los de una gacela y me hace caminar por las alturas. Hoy el Señor te está poniendo pies ligeros, te está poniendo puertas abiertas y te está entregando nuevas fuerzas. Vuelvo a David. David pasó con los 400 sin entender nada o sin entenderlo todo, pero atento a las señales. Yo sé que estás caminando y no entiendes todo. Tranquilo, que ya somos dos. A veces estamos caminando y no entendemos. Creo que fue en el 2015, en unas vacaciones de mi esposa. En ese momento mi esposa me invitó a vacacionar. Ella pagó el viaje, se comportó tremendamente. Ahora ya soy yo el que la invito. Y nos fuimos para un lugar en México, en Cancún. Fue en Cancún. Y entramos, algunos de los que ya han ido allá a esos parques, entramos a un lugar y el lugar era oscuro. Entonces uno comenzaba a caminar y yo mandé a mi esposa adelante, yo me hice atrás. Qué valentía. Íbamos ahí, no veíamos nada. Entonces uno le echaban agua, uno sentía como animales en los pies o un pasto. No, era una incertidumbre, pero no lo entendíamos. Pero lo que sí sabíamos era que después de caminar por ese túnel oscuro, íbamos a salir a un lugar iluminado. Mira, cuando uno sale es un parque ecológico que parece un paraíso. Y hay unos sonidos que te juegan emocionalmente, unos sonidos que trabajan tus sentidos y tu percepción, que cuando sales había una canción: gracias a la vida. Era tremenda conexión. Pero había un letrero que decía: caminas por fe y no por vista. Aunque no veíamos nada, sabíamos que íbamos a salir al otro lado. Aunque no veas nada ni lo entiendas todo, vas a salir a ese lugar de iluminación y a ese lugar de bendición que Dios tiene establecido para tu vida. Yo vine esta noche a entregarle esta palabra a alguien que dijo cuando se sentó en esa noche: yo vine por una palabra. David no lo entendía, pero estaba atento a las señales. No sé si a usted le ha pasado que usted dice: yo no entiendo nada, pero Dios me mandó a hacer esto. Y usted está atento a todo lo que se mueve. A lo que se mueva, usted está atento a las señales, porque usted dice: puede ser por acá, puede ser por acá, o puede ser por allá. Yo no lo entiendo todo, pero puede ser por acá o puede ser por allá. Cuando yo empecé la iglesia, yo no sabía todo. Yo llamaba a las bodegas, a los dueños de las bodegas, y los citaba y le decía: ¿cuánto vale esta bodega? Vale tantos millones. Ah, ok, muy bien. Y recuerdo que alguien me dijo: ¿y quién es su respaldo? Yo le dije: no se preocupe por el respaldo, que respaldo lo que tenemos. No volví a llamar a esa persona, pero lo intenté.
Estaba buscando las señales. En el lugar que usted está sentado esta noche era un gimnasio. Y yo entré a caminar por todo este gimnasio. Llamé al dueño de la bodega, busqué la gente, me fui a orar a los orinales que quedaban en el segundo piso, en los baños, y le dije: Señor, entrégame este lugar. No sé cómo va a ser, pero Señor, entréganos este lugar. Este lugar donde usted está sentado estaba lleno de equipos, estaba lleno de máquinas. Entonces uno comienza a caminar, usted no lo entiende todo, pero comienza a ver las señales, donde Dios me está hablando, donde Dios quiere guiarme. Aunque no lo entiendas, comiences a dar pasos de fe, comiences a moverte en el espíritu, y sal de esa comodidad, y sal de ese besor, porque besor no es tu final. Viene una victoria que Dios tiene preparada para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David se fue y se encontró un egipcio. Y el egipcio no había comido por 3 días, ni se había vestido, olía feo, no había desodorante, no se había bañado. Y dice que David le dio comida, y después de que le dio comida le dijo: ve, vení, ¿vos de quién sos? Y él le dijo: no, yo soy un egipcio y vengo de meterle fuego a una ciudad en Ziklag. Venimos de saquear esa ciudad, pero como estaba enfermo, el jefe me dejó tirado. Así que David le dijo: venga acá y sígame contando. ¿Y quién es el jefe suyo? A ver, lapicero, ¿cómo se llaman? El papá, la mamá, la abuelita, ¿Y dónde están ubicados? Y él le dijo: yo le doy la dirección de ellos si usted no me vuelve a entregar a él por esclavo, y si usted no me mata. Entonces el rey David le dijo: hacemos pacto, llévenme donde están estos enemigos que han enfrentado la ciudad de Ziklag y han vaciado la ciudad con saqueo. Llévame de allá. Así que este hombre lo llevó a ese lugar, y cuando llegó, David con sus guerreros estaban emborrachando, estaban de fiesta, y dice la escritura que se comenzaron a meter entre el campamento y los comenzaron a matar toda la noche hasta el día siguiente, y solo se volaron 400 muchachos en unos camellos. Así que todo el botín lo recuperó David. David recuperó todo lo perdido. Dice el versículo 18: así que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado, y rescató a 2 de sus esposas, o a 2 esposas que le habían secuestrado. Él recuperó lo que se le habían llevado, porque él estaba atento a las señales. Esto quiere decir que antes de que termine este año y el año que viene, el Señor te va a colocar conexiones de oro a tu lado. El Señor va a poner personas que van a hacer un cordón de oro de bendición para el cumplimiento de tu propósito en tu vida, porque Dios te va a conectar con alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que será una respuesta de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? David recuperó lo que tenía en robo. El Salmo 18 dice: en mi angustia invoqué al Señor y clamé al Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y aquí voy, finalizo el mensaje. Las victorias de David no solo alcanzaron los 400, sino que las conquistas del líder eran la conquista de la comunidad. Así que recogieron todo el botín, demasiado oro, demasiadas pertenencias, y llegaron los 400 donde estaban los 200 rezagados en el valle de Besor. ¿Y se sabe qué estaban haciendo allá? Se estaban rascando allá la barriga. No estaban haciendo nada. Así que los que habían peleado se quedaron mirando a David, y le dijo: no, a ellos devuélvale la mujer y devuélvale los hijos, pero ni un gramito de oro, porque ellos no se ganaron nada. Así que David dijo: no sean egoístas, el Señor nos dio la victoria y nos guardó. A partir de ahora en mi reino
se va a dar bendición a los que quedan guardando las valijas y a los que van a la guerra. Voy a compartir con ellos toda la bendición. ¿Por qué te dije que Besor no es tu final? Porque Besor va a ser un lugar donde Dios te imprime fuerzas de descanso y de reposo, pero también va a ser un lugar donde otros reciben un aliento para ir a traer una victoria. Y tanto el que fue vino bendecido como el que se quedó en el valle de Besor, porque Besor, recuerde que significa buenas noticias. Otros pelearon por lo que otros se quedaron. Otros ganaron, pero ellos se quedaron. Obtuvieron beneficios que no eran merecidos. Esto se llama gracia. Cuando tú le entregas la palabra a otra persona, le estás entregando un Besor, le estás entregando una buena noticia y le vas a entregar una ganancia por la cual ellos no trabajaron. Es un beneficio inmerecido. Y esta es la predicación de la palabra. Cuando tú compartes el mensaje de salvación, otro será beneficiado, otro será impartido por el Espíritu. Mi amado, déjeme decirte que Besor no es el lugar donde todo termina. Es el lugar donde Dios te vuelve a levantar. La historia no se acaba, no se termina en ese lugar, sino que se acaba cuando tú te rindes y no quieres avanzar. Pero es en ese lugar donde Dios le enseñó a David, y hoy le enseña a la iglesia el camino, y le enseña al pastor, le enseña a todo el que está a mi alcance de mi voz, que ningún agotamiento, que ninguna pérdida, que ninguna lágrima tiene la autoridad de escribir un capítulo final en tu vida. En tu Ziklag hubo lágrimas, pero en Besor vienen fuerzas de Dios. En tu Ziklag hubo confusión, pero en Besor vendrá una nueva dirección. En tu Ziklag todo parecía perdido, pero en el Besor Dios comienza la recuperación. Muchos llegan a Besor con el alma cansada, con heridas, como lo decía ahorita, cargando frustraciones, intentando avanzar, pero sienten que no son capaces. Pero es en ese punto donde las fuerzas ya no dan para más, donde el Señor te dice: es con mi espíritu, levántate, porque este no es tu final. Hoy el Señor está ganando un nuevo territorio para tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Recibe esa palabra, recibe esa palabra, recibe esa palabra, recibe esa palabra, recibe esa palabra. Yo no te vine a dar una prédica más ni a entretenerte antes de ir a dormirte. Te vine a dar una palabra de parte de Dios. Recibe un Besor de Dios en esta noche. Recibe fuerza, recibe fuerza, recibe fuerza, recibe. Yo estoy feliz de que antes de que usted se vaya de este lugar, usted salga diciendo: yo salgo fortalecido. Yo salgo como que esa palabra era para mí, porque en ese Besor Dios te está fortaleciendo. En ese Besor Dios te está hablando. En ese Besor Dios está haciendo que recuperes todo. En ese Besor hay buenas noticias que te alcanzan antes de ver ese milagro. Y así como David regresó con todo, sin faltar nada, ni pequeño ni grande, así también Dios te dice: no terminarás este proceso vacío, recuperarás lo que perdiste en el nombre poderoso de Jesús. Si alguien siente que esta palabra fue para usted, colóquese sobre sus pies y dele un aplauso a la gloria de Dios. Aplauda la gloria de Dios, aplauda la gloria de Dios, aplauda la gloria de Dios en esta noche. Aplauda la gloria de Dios. Tengo 10 minutos. Si alguien siente que antes de ir a dormirse va a decir: yo dejo ese costal antes de irme a dormir, yo voy a dejar esa carga. Si usted siente que esta palabra fue para usted, corra al altar ahora mismo, porque vamos a orar. Corra antes de irse a la casa. Son 10 minutos que estamos abriendo el altar, estamos abriendo este momento. 10 minutos. Corra al altar. Si usted no siente que necesita fuerzas, no es necesario que pase. Pero si usted esta noche siente que necesita un aliento del cielo, corra, 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 corra al altar. Levante sus manos en este momento. Yo te doy gracias, Señor. Aleluya. Todo ojo se cierra.
Todo ojo se cierra. Levánteme sus manos, porque vas a ser impartido por el Señor en este momento. Vas a ser impartido por el Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Cuando levanto, posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. levante sus manos. Está por la internet. Ahí donde está en su casa, levante sus manos. Lady, recibe. María Rodríguez, hoy el Señor se lleva tus cargas. Víctor Manuel López, tú tuviste un sueño, como lo estás expresando en este momento, y el Señor te hablaba de dejar un costal. Hoy el Señor está quitando esas cargas de tu vida en el nombre de Jesús. Todo ojo se cierra, porque hay una ministración del Espíritu. Hay una ministración del Espíritu para ti. Hay una ministración del Espíritu para ti. Hay una ministración del Espíritu para ti. Expondré mi causa delante del Señor. Expondré mi causa delante del Señor. ¿Con quién podía hablar David en ese momento? He visto tu soledad. He visto tu angustia. Pero torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será.
Es un momento tan sublime. Es un momento tan sublime. Porque te estabas sintiendo no avanzar más. Estabas dejando que las voces de los que te rodeaban no te dejaran pasar. Los 200 fueron bendecidos, pero David tuvo que ser determinado para ir por la victoria. No te puedes quedar con los 200. Los 200 van a ser alimentados en la gracia de Dios, pero tienes que pasar por la victoria. Tienes que pasar por la victoria en el nombre de Jesús. Y tú viniste por una palabra. Tú lo confesaste. Yo vine por una palabra. Y hoy el Señor te dice: Besor, no es tu final. Será un momento de refrescamiento para que tengas fuerzas. Y eso es lo que he hecho con tu espíritu en esta noche. Te dice el Señor: te imprimo fuerzas espirituales. Angustias, temores, todo espíritu de hechicería que fue sembrado en contra de tu vida y en contra de mi vida, para que perdamos, hoy en el nombre de Jesús se desbarata. Se desbarata. Se desbarata todo plan diabólico, satánico, toda trampa demoníaca. Hoy se quebranta toda argumentación, toda estructuración en el reino de las tinieblas. Hoy se desbarata. Hoy se confunden los enemigos y caen delante de Dios. Fuerzas, fuerzas, fuerzas en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu de Dios, venga en este momento una manifestación de lo sobrenatural. Venga una manifestación de lo sobrenatural en este momento. Viene una manifestación de lo sobrenatural por el poder del Espíritu de Dios. Por el poder del Espíritu de Dios, una manifestación de lo sobrenatural. Mis manos comienzo a sentir